quiero hacerles unas preguntitas de economía que me pueden colaborar. Sí, claro, como Bueno, la primera es, ¿qué entienden por economía? economía es el funcionamiento de los mercados a nivel mundial. Bueno, la segunda es, ¿qué opinan del impuesto del 18% a la canasta familiar? Eso es una locura total. En un país donde hay muchos niños que no van de hambre, ¿cómo es posible que le vayan a poner impuesto a lo básico? Es una locura. La tercera es, ¿saben qué es el PIB? Producto Interno Bruto. La primera sería, ¿qué entienden por economía? Economía, no sé, un sistema político o financiero para manejar el dinero de cierta sociedad. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué es exportación y qué es importación? Exportación es lo que sale del país, Y importación es lo que entra al país. lo que ingresa al país. ¿Qué opinan del 18% del impuesto que le pusieron a la canasta familiar? Es un, que es un robo. Sí, claro, eso es, mejor dicho, el No, gobierno no nos ayuda a nosotros ni económicamente, No nos beneficia no nos nada. beneficia para nada. Nos enseña a trabajar más. nos enseña a ser esclavos del Estado. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué función creen ustedes que cumple el Banco de la República? El Banco de la República cumple la función de robar cada vez más a la Más gente y que más. ahorra, claro. Sí, porque si uno ahorra, cada vez que uno mueva la cuenta, le descuentan a uno. Si uno saca, si tiene tarjeta, igual. Entonces eso como que ya no lo impulsa a uno como para seguir ahorrando y como tener una cuenta bancaria, sino a gastar la plata más así por fuera y tenerla ahí uno mismo, que sale más económico y mejor tenerla uno mismo que meterla a un banco. Dinero bajo colchón. Beneficia al banco más no al usuario. Bueno, listo, muchísimas gracias. De todo por el tema de la industria. Vale, entonces también tenemos otra inquietud. ¿Qué entiende por exportación e importación? Importación es todo el producto que traemos de afuera y exportación es todo lo que nosotros hacemos y sacamos fuera del país. Vale, muy amable. ¿Qué entiende también? ¿Cuál cree que es la función del Banco Central? Creo que es la regulación de la economía, del tema del peso. No me acuerdo. Vale, muy amable. Muchas gracias. Vale. La primera es, ¿qué entienden por economía? No, tú amor. ¿Por qué? André. Bueno, digamos que se pueden entender varias cosas por economía. Principalmente, la economía es una ciencia, si lo entiendes como profesión. Si lo entiendes como realidad, pues la economía es toda la situación financiera y que tenga que ver como con monetario o afines, que puede corresponder a cualquier situación o grupo particular, sea una ciudad o un país, lo que sea. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opinan del impuesto del 18% que le pusieron a la canasta familiar? ¿Qué opinas? Pues yo creo que es algo muy regresivo para la economía, porque al final del día perjudicas a la gente clase media. Bueno, ¿qué entienden por inflación? Bueno, mira, la inflación es un aumento, es un porcentaje anual que genera, pues todos los años es diferente, y lo que hace es que ajusta los precios de acuerdo con el efecto de la moneda extranjera. De acuerdo a eso. Listo. ¿Saben qué es el PIB? Producto Interno Bruto. Listo, muchísimas gracias. Eso era todo. Gracias. ¿Qué entienden sobre qué es economía? Pues yo entiendo por economía, pues como administración más o menos, como administración de cómo organizar el dinero por cada parte, ¿sí me entienden? Es así lo veo como... Vale, muchas gracias. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es el papel que cumple el Banco Central? ¿El Banco Central? Sí. ¿El Banco Central? Es el Banco Central, la función que tiene el Banco Central es como guardar el dinero que tiene, creo yo, ¿no? Que tiene
cada región, que tiene su dinero así como para administrarlo en cada pueblo o algo así para algo importante. Entonces como que ahí lo guardan y entonces ellos tienen la función del Banco Central de guardar el dinero más importante de todo. Vale. ¿Ustedes qué entienden por importación y exportación? Productos que necesita un país y productos que le sobran a un país para poderle dar a otro. Vale, gracias. Otra pregunta, ¿ustedes qué opinan sobre el impuesto del 18% de la canasta familiar? Uy, está mal hecho, o sea, sí está muy mal, y no más con eso se da uno cuenta de cómo está el país actualmente. Que eso está re mal, o sea lo que, como lo hizo Colombia, que votó por Duque y eso, y lo que ha dicho en muchas encuestas y muchas entrevistas y eso, dijo, en sus propuestas dijo que iba a bajar los impuestos, fue lo primero que dijo y no lo ha cumplido. Vale, muchas gracias. A ustedes. La primera es que entiendes por economía. Economía. Pues el concepto básico que uno tiene es la sostenibilidad del mundo, ¿no? Todo lo que se refiere a dinero y eso, cómo se mueve, cómo se maneja el mundo. ¿Qué opinas del impuesto del 18% a la canasta familiar? Qué bueno, que pueda haber hecho. ¿Sabes qué es el PIB? No, ¿Qué es la inflación? la inflación. No lo explicaron, pero no recuerdo muy bien. Algo que tiene que ver con la cuestión de bolsa de valores y eso. Y por último, ¿qué es importación y qué es exportación? Importación es lo que el país importa hacia los demás países como el Tratado de Trinidad que empezaron a sacar cosas y eso, y exportación lo que el país trae a diferentes lugares para vender acá. Muchas gracias. ¿Vale? Vale, la primera cuestión que tenemos es ¿qué entiende por economía? Bueno, un significado simple de lo que uno economiza. Vale, gracias. ¿Qué opinas sobre el impuesto que le pusieron a la canasta familiar del 18%? No, en primera instancia no le han colocado ningún impuesto. Hay un estudio para que en el 2019 los productos de la canasta familiar tengan un IVA y otros impuestos. Vale, muy amable. ¿Qué entiende por importación y exportación? Pues yo estaba leyendo casualmente esta mañana sobre un arroz que va a ingresar a Colombia. Sí. Desde el Ecuador, no sé si es importado, exportado, no sé. Pero sé que va a venir unas toneladas de arroz para Colombia del Ecuador. Vale, muchas gracias. Su merced, ¿qué entiende o cuál cree que es la función del Banco Central? Pero ¿cuál? El Banco de la República. Entonces sería el Banco de la República. Porque el Banco Central podría ser el Banco Popular, ¿sí? Que es el que está financiando ahorita o guardando los dineros de los pensionados de Colombia. Y el Banco de la República, pues obvio que tiene una misión específica que es la emisión de dinero, amparado en lingotes oro. Pero no, el Banco de la República, a mi juicio, se perdió hace años, se perdió más o menos después de la Constitución del 91, o sea, en los periodos de Álvaro Uribe Vélez Santos, se perdió el Banco de la República porque pues sí han arreglado el billete de 10, el de 20, el de 50, las monedas, pero es lo mismo, o sea, ya la gente no tiene amparado su dinero en lingotes oro, sino el problema yo soy arquitecto, sí, el problema lo empieza a sentir la arquitectura es cuando construyen, por ejemplo, un centro vacacional, ¿sí? Donde una cabaña vale 1.000 millones de pesos, no lo compra nadie, ¿cierto? Eso es mafia, uno sabe que eso es mafia. O un centro comercial de Bogotá. Bogotá ahorita tiene mucho centro comercial. O la sabana de Bogotá tiene mucha vivienda, demasiada vivienda. Edificios. Uno no sabe quién va a pagar esa plusvalía. Entonces ahí yo no creo que el Banco de la República o cualquier banco esté prestando una función específica. Además, se supone que la banca es para amparar al ciudadano, ¿cierto? Pero la banca desapareció hace años, desapareció con el Instituto de Crédito Territorial, con el minuto, está hablando de la vivienda social, supuestamente en esa época. Y ahora son unas mafias en donde te venden a ti un apartamento sobre planos de mínimo 500 millones de pesos.
Don Nicolás, la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿cómo cree que se comportará el mercado de divisas con la integración de nuevas empresas extranjeras que buscan aumentar la inversión directa en 8.500 a 11.500 millones de dólares y qué medidas debe tomar el Banco de la República? Bien, buenas tardes. Me parece que esa pregunta es muy oportuna debido a que el ingreso de divisas para un país es supremamente importante, dado que el ingreso de estos recursos permite generar empresas, aumentar la inversión y lo más importante para una economía sería la generación de empleo. Sin embargo, la autoridad monetaria, en este caso el Banco de la República, tendrá que tomar medidas para controlar la inflación, porque el ingreso de divisas también puede afectar las metas de inflación. En este sentido, pues es importante, este mercado de divisas ha sido muy importante en Latinoamérica, en Colombia ha sido importante, inclusive en México es muy importante. Sin embargo, hay que tener cuidado frente a las políticas que se establezca en la Junta Central del Banco de la República en el tema de las metas de inflación. Gracias. Bueno, ¿ya? Nicolás, una segunda pregunta. ¿Cómo cree que el aumento del precio del petróleo afecte a la TRM para cierre de este año? Efectivamente, la tasa representativa del mercado es una variable muy importante para el tema de la balanza comercial, especialmente pues obviamente exportaciones e importaciones. Para nosotros es muy importante que la divisa se mantenga en un orden estable que beneficie obviamente los precios del barril del petróleo, es decir, en la medida que el precio del barril del petróleo mejore, el ingreso de divisas pues va a aumentar, y si la tasa de cambio permite mantener un ingreso importante, pues eso le genera al país ingresos importantes. En esta medida nosotros en alguna oportunidad llegamos a un precio del barril del petróleo entre 35 y 40 dólares y estimamos para fin de año que esté por el orden de 100 dólares el barril. Y en la tasa representativa del mercado para cierre de año se estima que esté por el orden de los 3.100 pesos. En la medida que se comporte el precio del petróleo estable o en aumento y la divisa se mantenga en una buena posición, pues esto le permitirá al país obviamente unos ingresos importantes. ¿Qué efectos positivos y negativos puede traer la creación de un viceministerio de la economía naranja? Bien, la propuesta del presidente actual Duque en su plan de gobierno fue fortalecer este tema de la economía naranja. La economía naranja, digamos que es un tema llamativo porque es incentivar un sector como el cultural, que no es un sector muy explotado en nuestro país, obviamente. Hay algunos países que tienen este renglón de lo cultural, de las identidades, inclusive del turismo, podríamos clasificarlo ahí de una manera muy importante, pero en nuestro caso, digamos que no es tan fuerte. Lo que sí se podría es incentivar este tipo de actividades, no con la creación de un viceministerio porque no estoy de acuerdo, eso generaría una mayor burocracia, un mayor gasto, cuando esos recursos bien podrían ser destinados, por ejemplo, a la crisis que tenemos ahorita en el sector de la educación. Entonces, crear nuevas burocracias no es conveniente para el Estado, pero sí es importante promover, incentivar este tipo de actividades que le pueden generar al país no solamente recursos para poder exportar, actividades para exportar, bienes para exportar, sino que esto obviamente generaría empleo y esto le serviría mucho a la economía. ¿Cuál cree que es la razón por la cual el Banco Central está aumentando las reservas internacionales? Bien, aquí es importante tener en cuenta que la balanza de pagos tiene tres grandes divisiones: la balanza comercial, la balanza de capital y la balanza de reserva. Esta balanza de reserva se alimenta obviamente de los recursos del sector financiero, y en este sentido, en la medida que la economía se fortalece,
En la medida que la economía crece, en la medida que el sistema financiero engruesa sus negocios, esto obviamente va permitiendo el ingreso de divisas que van hacia la balanza de reserva. Ahora bien, ¿qué hace el Banco de la República con esta balanza de reserva, con estos recursos? Estos recursos están invertidos en el exterior, estos recursos están en las principales bolsas del mundo y son inversiones de corto plazo porque son utilizadas en el eventual caso de requerirse para solucionar un problema de déficit comercial. La teoría nos dice que la cantidad de reservas debe ser aproximadamente 3 veces el valor de la balanza comercial. Pero mantener unas reservas fuertes, mantener unas reservas en inversiones es supremamente importante para el país. Y en este sentido, el Banco de la República es muy cuidadoso en este manejo de las reservas. Inclusive tuvimos un presidente de la República que en alguna oportunidad sugirió utilizar recursos de reservas para pagar deuda. Eso es una locura, eso no se puede, no es claro hacerlo, no es viable hacerlo. Entonces, en este sentido, pienso que el Banco de la República ha sido muy ortodoxo en el manejo de las reservas, pero ha sido benéfico porque son los recursos que se pueden utilizar en cualquier eventualidad de crisis financiera. Profesor Nicolás, una quinta pregunta. Con base en la propuesta del Plan de Desarrollo de Iván Duque, ¿está de acuerdo con la exportación de software y qué beneficios traería al país? Bien, María Fernanda y Michael, esta pregunta me parece muy importante debido a que en este momento el plan de desarrollo propuesto por el presidente actual, Iván Duque, se está desarrollando, es decir, se está elaborando. Y en este sentido no solamente el renglón de las exportaciones en el plan de desarrollo debe ser importante, sino además otros sectores deben de ser relevantes. Pero en concreto, frente al tema de exportación, exportar obviamente es beneficioso para el país, puesto que esto genera ingresos, esto genera empleo, esto genera desarrollo, esto genera crecimiento y a la postre pues sería el mejoramiento de condiciones de calidad de vida, que es lo más fundamental para un país. Y obviamente buscar mercados como el sector de software, exportar software, sería la apertura a unos renglones diferentes a los tradicionales. Exportamos café, flores, banano, cueros, y exportar ahora software sería un mercado en el cual entraríamos y abriríamos nuevas fuentes de ingreso, de recursos, de ingreso de divisas y de generación de empleo. Entonces me parece importante esa propuesta y sería beneficioso para el país. Muchas gracias, Michael y María Fernanda. Profesor Nicolás, una última pregunta. ¿Qué opina sobre la ley de financiamiento? Bueno, me parece que es una propuesta muy desigual porque vulnera obviamente la canasta familiar y este incremento del 1% en el IVA a estos productos de la canasta familiar pues golpean a los sectores menos favorecidos, es decir, golpean a los más pobres. Y pienso que generar recursos a partir de este ítem, de esta medida, para el gobierno no es, digamos, que el efecto más importante que se debería buscar. Yo reconozco que el gobierno debe obtener recursos, ingresos, y reconozco además que debemos de pagar impuestos. Sí, es lógico que el gobierno necesita ingresos y que estos ingresos tienen que ser invertidos en temas de inversión social, salud, educación, agua potable, infraestructura, vías, en fin. Pero gravar con 1% la canasta familiar no estoy de acuerdo cuando hay algunos sectores bastante de recursos importantes en el país que manejan recursos supremamente importantes que sí podrían tributar de una manera más efectiva para obtener ingresos más importantes al país y de esta manera evitar que se grave a los sectores más vulnerables y pobres del país. Muchas gracias, Michael, María Fernanda, un saludo a su profesor de macroeconomía y me parece muy interesante este ejercicio. Muy amables.